Continuamos en esta mañana de Pinto Pururú, casi mediodía, y como cada lunes tenemos la compañía del señor Aníbal Barcelona para hacer nuestra columna de historia. Bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal, Renata? Buenos días, perdón. Buenos Arranqué ahí días. trabado en la garganta. Pero bien, buenos días, un gusto nuevamente estar aquí en Pinto Pururú. Con estas columnas de historias que intenta acercar algunas figuras históricas también para pensar estos tiempos, ¿no? Tal cual. Y hoy nos vamos a referir en la segunda parte de la figura de José Gervasio Artigas, el caudillo. El caudillo, generalmente decimos el caudillo oriental, refiriéndonos a la banda oriental, pero fue un caudillo de la Revolución Argentina también y lamentablemente borrado de la historiografía oficial por toda la demonización construida a lo largo del siglo XIX, principalmente por las dos grandes figuras de la historiografía liberal que fueron Bartolomé Mitre y López, Vicente Fidel López. Bueno, la semana pasada hicimos la primera parte de la figura de Artigas, haciendo una semblanza de todo el periodo previo a la Revolución de Mayo, y su trabajo fue en la línea de fronteras. Él era ya militar. Digamos, cuando fue la Revolución de Mayo, Artigas ya tenía 46 años, era una persona adulta, ¿no? Para esos tiempos, la gran mayoría de los líderes de la Revolución de Mayo eran, por lo general, más jóvenes. Claro, 30 y pico ya era como el apogeo, ¿no? Claro. Sí. Así es. Él había nacido en 1764, así que ya era una persona que había construido hacia 1810 una territorialidad interesante. Sobre todo, él venía de una familia de hacendados y militar, y cuando fue, decíamos la semana pasada, cuando fue la disolución de las misiones jesuíticas en el norte, en el noreste de lo que hoy es Argentina, en la región de Misiones, Paraguay, sur de Brasil, esa dispersión hizo que esa frontera de la banda oriental con Brasil, con lo que en aquel momento era el imperio portugués, fuera muy frágil. Entonces el trabajo de construcción de Artigas fue poblar esos territorios de frontera junto a un científico militar también, Félix de Azara, que era español, y que fueron poblando esas regiones con otorgamiento de territorios, fundamentalmente a aquellos indígenas guaraníes que habían quedado a la buena de Dios con la expulsión de los jesuitas, ¿no? Bueno, hoy vamos a ocuparnos de esos casi 10 años de vigencia de Artigas en la banda oriental, y que bueno, está plagada de traiciones hacia la figura de él. Voy a empezar leyendo un fragmentito de este libro que se llama Historia de la Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos, que dice la década artiguista. Dice: su acción militar y política se prolonga solo 10 años. Inicia la lucha contra los absolutistas españoles en la banda oriental, y los gauchos, hacendados e indios que lo siguen, lo proclaman jefe de los orientales. Al mismo tiempo, los portugueses, con la sombra británica que los había seguido hasta América, aprovechan las dificultades del Reino de España e invaden la banda oriental. Artigas se vuelve contra ellos. Después de vencer a los españoles, esta titánica lucha se complica por la resistencia de los gobiernos de Buenos Aires a prestarle su ayuda. Por el contrario, facilitan la acción portuguesa ante la ira de Artigas y de todas las provincias. Los diputados orientales artiguistas a los congresos convocados por Buenos Aires son rechazados. Su caudillo es infamado en la prensa porteña y su cabeza puesta a precio. Los propios estancieros orientales que en el primer período artiguista lo habían acompañado, lo abandonan. Solo componen su ejército una muchedumbre
paisanos andrajosos e indios indómitos descendientes de aquellos guaraníes de las misiones jesuíticas. 1 o 2 letrados y secretarios que escriben al dictado en campamentos móviles difunden las proclamas, bandos, manifiestos y correspondencia que sostienen con los jefes revolucionarios del Nuevo Mundo, el jefe oriental. Bueno, estas palabras de Jorge Abelardo Ramos nos sirve de introducción, de prólogo a lo que vamos a desarrollar para contar qué pasa a partir de 1810 con Artigas y la región que él dominaba, que era la Banda Oriental, después República Oriental del Uruguay. Bueno, cuando estalla la Revolución de Mayo, decíamos, Artigas tenía 46 años, con un largo recorrido militar y político en sus espaldas. Las líneas de frontera con pobladores estables fueron creadas para combatir el robo de ganado, el contrabando y consolidar una frontera con ese Brasil, que no fuera fácil la penetración brasilera al territorio de la Banda Oriental. Recordemos, la Banda Oriental era una provincia más de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata, y en ese momento, cuando estalla la Revolución de Mayo, es las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, era un territorio muy permeable. Sí. En 1806 participó en su rol de militar durante las invasiones inglesas en la reconquista de Buenos Aires y en la defensa de Montevideo. Bueno, y una vez estallada la Revolución, España busca darle a Montevideo, sostenerlo como la capital de lo que quedaba del Virreinato del Río de la Plata. Es decir, bueno, como la revolución fue de este lado de la Banda Oriental del Uruguay, digamos del lado occidental, aprovechemos Montevideo como cabeza de reconstituir el territorio, porque bueno, no era que todas las provincias respondían incondicionalmente a la revolución. Por eso salen los ejércitos de Belgrano, después de San Martín, para tratar de consolidar esa revolución. Entonces, España busca darle a Montevideo el lugar de capital del Virreinato del Río de la Plata y nombra a Javier de Elío, que era gobernador de Montevideo durante la etapa colonial, como nuevo virrey del Río de la Plata. Y desde allí le declara la guerra a Buenos Aires, a la Buenos Aires revolucionaria, ¿no? Eso es la misión que le encomienda España a de Elío, y Artigas va a reaccionar ante esto. Artigas entonces era militar y desertó de la guarnición de Colonia y se puso al servicio de Buenos Aires. Digamos, se vuelve un militar rebelde al mandato de España. La Junta Revolucionaria le dio a Artigas el grado de teniente coronel, 150 hombres y un poco de dinero, y allí empiezan a alistarse campesinos y otros sublevados militares a la campaña de Artigas. A fines de febrero de 1811, Ramón Fernández era uno de los militares sublevados, dieron el grito de Asensio, en lo que hoy es Soriano, para la libertad del pueblo oriental, y se disponían a luchar de la mano de Artigas. Ahí Artigas reclutó una verdadera milicia popular, formado por gauchos, indios, criollos empobrecidos de la administración colonial que, digamos, masticaban bronca, ¿no?, de la situación que estaban viviendo por los magros recursos, la pobreza, y que se agravaba en una situación revolucionaria. Artigas continúa con esta distribución de tierras que habíamos de hecho mención la semana pasada. Más adelante Artigas va a crear lo que fue la primera reforma agraria, que esa reforma agraria fue de aquel lado, de la Banda Oriental. De este lado nunca existió. No llegó la noticia. Y un reglamento provisorio de tierra. Esto recién fue en 1815. Yo me estoy adelantando un poquito en la línea de tiempo, pero hay cosas interesantes para seguir la línea de por qué después Buenos Aires
lo guerrea, le pone precio a su cabeza, ¿no? Él decía que la tierra se otorgaba bajo el lema que los más infelices sean los más privilegiados. Y la pregunta es, ¿de dónde salían esas tierras? Dice, de los enemigos de la revolución. Artigas decía, los definía a estos enemigos de la revolución como los malos europeos y peores americanos, ¿no? Entonces, de ahí, de ese reclutamiento, ese ordenamiento de tierra se distribuía después hacia las poblaciones más infelices, como nombraba, para tratar de generar este consenso que en realidad es una reforma agraria democrática, una revolución agraria democrática que lleva adelante Artigas y que por eso va a ser fundamental para pensar cómo lo siguen su pueblo, Artigas. Ahí lo vamos a ver ahora inmediatamente. Pero volvamos a la rebelión popular contra Elío y el propósito de constituir a Montevideo como capital del virreinato. En mayo de 1811, Artigas y su ejército derrotan a los españoles en la Batalla de las Piedras y ponen sitio a Montevideo, ¿no? Pero acá viene la primera traición contra Artigas desde Buenos Aires. Ya gobernaba el triunvirato. Acá hay que tener presente la inestabilidad política. Estamos hablando de un año de la Revolución de Mayo y ya había pasado la primera junta de gobierno, la junta grande, y ya estábamos con el triunvirato, ¿no? Ese triunvirato firma un armisticio con España y le indican a Artigas que tiene que desalojar el sitio. Bueno, acá se arma bronca, se genera una bronca, porque le ordenan retirar las tropas y levantar el sitio, y disgustado con esta situación, Artigas decide junto a sus milicianos retirarse hacia Entre Ríos y organizar la lucha. Al mismo tiempo, ese ejército, pequeño ejército, una especie de brigada Brancaleone, ¿no? Pequeño ejército de desarrapados, se van sumando la gente que era perseguida desde el norte, en la frontera con los portugueses y también por los españoles. O sea, se van juntando familias, hombres, mujeres, niños, y logran conformar un ejército de aproximadamente 16.000 personas y 1.000 carretas que se llevaban consigo lo que les quedaba, los pocos animales, los pocos bienes, y producen ese gran éxodo comparable con el éxodo jujeño que más adelante iba a ser Belgrano con su ejército para dejar atrás tierra arrasada. Entonces ahí cruzan el Uruguay y se instalan en Ayuí, lo que hoy es Concordia, ¿no? Y allí se consuma la segunda traición del triunvirato contra Artigas. Envía a Manuel de Zarratea para que lo reemplace al mando del ejército y bueno, esto duró poco tiempo porque el triunvirato cayó y se conformó el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato, por ahí es mucha información, ¿no? Pero es necesario por ahí para seguir esta línea de tiempo. Este segundo triunvirato convocó a la asamblea del año 13, ¿se acuerdan? Esto apelo a la memoria a la memoria escolar de los oyentes de aquella asamblea del año 13 que fue una especie de primer congreso constituyente que abolió la esclavitud y la libertad de vientres, que nunca sabíamos cuando íbamos a la escuela qué significaba la libertad de vientres. Claro, no había mucha comprensión. Claro. Hoy toma otra relevancia, claro. Eso significaba que no era que todos los esclavos quedaban libres, no, sino que eran los por nacer, ¿no? Los niños hijos de esclavos por nacer. Eso era la libertad de vientres. Entonces, ahí
la banda oriental, y ya Artigas restituido su cargo al jefe del gobierno del ejército oriental, manda una serie de instrucciones a sus congresales para que representen en la asamblea del año 13. Pedían la inmediata declaración de la independencia, una constitución republicana, libertad civil y religiosa, igualdad ciudadana, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital de las Provincias Unidas en Buenos Aires. Bueno, cuestiones formales, acá otra traición contra Artigas, no le permiten participar de la asamblea del año 13 a los congresales de la banda oriental. O sea, continuamente, acá, bueno, viene la especulación, ¿por qué? ¿Por qué no? Hay varias, ¿no? Algunos decían que el triunvirato estaba tratando de evitar declarar la independencia porque había negociaciones en curso entre España e Inglaterra, entonces Carlos María de Alvear y una serie de personas estaban ahí como elucubrando una salida negociada sin tanta independencia, ¿no? Entonces no querían la declaración de independencia en ese momento. Pero por otro lado, lo que yo abono más a esta teoría, era que Artigas se había convertido en un peligroso ejemplo de transformación social. Claro, pienso en esas disputas en las que seguimos claramente, que tiene que ver con dónde ponemos el foco de empoderamiento, ¿sí? En las élites que pueden ser representantes de esos mismos poderes imperialistas, sí, o en el llano y darle poder a la ciudadanía, claro. Más allá de las formas que fueran tomando después. Claramente, bueno, creo que al día de hoy se perpetúa hacer como si se gobernara para el pueblo cuando seguimos atentos a esos intereses y a esas negociaciones. Tal cual, Renata, bien lo decís. El reparto de tierras y ganados que se hacía del otro lado de la banda oriental preocupaba que eso Claro. se repercutiera acá. Sobre todo porque Artigas ya no era una figura de la banda oriental del Uruguay. Se había expandido. Se había expandido, Claro. ya tenía influencias sobre Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Y Córdoba. Artigas era el precursor del federalismo, quería las autonomías provinciales con sus constituciones y el derecho a elegir sus representantes frente al centralismo porteño. Esto lo habíamos dicho la semana pasada. Artigas decía, no queremos dejar de ser sumisos al poder imperial o al poder colonial de España para pasar a ser sumisos del poder centralizado de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces acá viene el otro momento clave, que es la Liga de los Pueblos Libres. Con estas provincias que recién nombré, la banda oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Misiones, Artigas convoca en 1815 a la Liga de los Pueblos Libres a un congreso que se realizó en Concepción del Uruguay a partir del 29 de junio de 1815. Se hizo con la bandera tricolor, aquella misma que había jurado Belgrano, con la franja celeste y blanca, pero con una franja colorada atravesada en diagonal, que era el símbolo del federalismo. Y ahí se decide no ir al Congreso de Tucumán, ya convocado ya gobernaba el directorio, ya había pasado la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, y ya estábamos con el directorio que había convocado para el Congreso del año siguiente en Tucumán, pero Artigas dijo, no vamos a participar porque al mismo tiempo, después lo vamos a ver, que cuando se debatía en el Congreso de Tucumán, Artigas estaba librando batalla contra los portugueses en su territorio, favorecido por la autorización de Buenos Aires de que penetrara esas tropas portuguesas con el fin de sacarse de encima a Artigas.
Eh, bueno, el Congreso de los Pueblos Libres tiene la Liga de los Pueblos Libres, tiene cosas interesantísimas, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, pero como nos queda poco tiempo vamos a adelantar, vamos a superar algunos tramos y de última en otro momento vamos a volver con esto. Un día vamos a dedicarle un tiempo a la cuestión de la tierra en la Argentina, de ayer y de hoy. Un detalle, un detallecito. Las mismas familias siguen estando presentes hoy con el dominio de la mayoría, ¿no? Claro. Bueno, salvo ahora algunos extranjeros que también están jugando. Tal cual. Y la gran a veces los conservadores, liberales dicen, ay, ¿por qué no somos como Canadá o como Australia? Bueno, habría que preguntar qué hicieron Canadá y Australia con el tema de la tierra, a ver si se han podido apoderar, como aquí, de millones de hectáreas en una sola mano, como por ejemplo Benetton en la Patagonia, que tiene casi 1 millón de hectáreas. Bueno, allí no es posible. No. Y a pesar que no son socialistas, son conservadores y liberales como estos, pero han trazado políticas de Estado de impedir que haya latifundios, ¿no? Claro. Bueno, llegamos al final, y ese final fue en 1819. Artigas ahí pergeñó un plan ya con las fuerzas muy diezmadas. El plan era atacar él con sus tropas el campamento portugués en Río Grande y con las fuerzas de López y Ramírez, que eran los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, atacar a Buenos Aires. La incursión de López y Ramírez fue exitosa sobre Buenos Aires, triunfaron en la batalla de Cepeda, pero Artigas fue derrotado en Tacuarembó frente a los portugueses, y ante esta debilidad, acá viene otra traición de los propios, fuego amigo, López y Ramírez firmaron el Tratado de Pilar con Buenos Aires, abandonando a su suerte a Artigas. Artigas ahí se siente traicionado principalmente por Ramírez y bueno, inicia otra batalla contra él en Entre Ríos, en un lugar que se llama Las Guachas, y ahí fue derrotado definitivamente y se fue al exilio. Para concluir, podemos decir que Artigas fue el único caudillo que propagó en la guerra de independencia la lucha por la unidad nacional con la revolución agraria y el proteccionismo industrial, cosa que no era muy común en esos tiempos entre los propios, ¿no? Entre muchos. Por ahí podemos rescatar en esta misma línea Belgrano, San Martín, y bueno, tantos otros. Por ahí no quiero pecar de olvidadizo de alguna figura que alguno me va a poder decir, bueno, no te olvides de fulanito. El otro día decía Violeta de un día dedicarle a Juan José Castelli, también una especie de semblanza, pero con esto queremos homenajear a una de las figuras claves no solo de la independencia en nuestro país y también en la República Oriental del Uruguay, que tardaron mucho tiempo en reconocerlo, hay que decir, ¿no? Recién a fines del siglo XIX fue rescatado y hoy es rescatado también por la música popular, la música de Alfredo Zitarrosa, la música de Los Solimareños y tantas obras que hay para reflejar el exilio y tantas gestas que fueron interesantísimas en la figura de José Gervasio Artigas. Así que bueno, con esto concluimos Artigas por hoy, pero vamos a volver sobre el régimen de tierras algún momento. Muchísimas gracias, Aníbal. Gracias a vos, Renata, un abrazo.